Dios le bendiga, amado hermano. Esta es su programación, El Joven y su Triunfo, la voz de Jesucristo, nuevamente regocijado en traer la palabra de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Espero que estén gozándose a la voz del Señor en los estudios de las Escrituras, alabado sea Dios, y nos regocijamos cada vez que llegamos y nos acercamos cada vez más a la palabra de la verdad, alabado sea Jesucristo. Y saludo a los hermanos de la iglesia, alabado sea el Señor. Saludo también a David y a Isaías. A veces ellos son mis hijos, me ven en el programa y dicen, papá, te vi, alabado sea el Señor. Y hermano, la última vez nos quedamos en el 1 de Corintios, capítulo 3, alabado sea Jesucristo. Y nos quedamos hablando de que, antes de que entremos al versículo 16, 1 Corintios 3, 16, antes, en la última programación estaba hablando en cuanto a qué eran los apóstoles, qué eran los ministros del Señor, cuál era su propósito, alabado sea el Señor, y cuál debe de ser el fundamento de cada cristiano. Alabado sea el Señor. ¿Cuál era la importancia del hombre en la obra del Señor? Era ser ministrador de Jesucristo, colaborador de la obra del Señor. Cristo la cabeza de la iglesia y el fundamento siempre debe ser Cristo. Alabado sea el Señor de que en alguna manera, hermano, pasando el problema que estaba pasando en la iglesia de los Corintios, donde diferentes movimientos estaban levantándose y entre ellos eran hermanos en Cristo, eran apóstoles. Alabado sea el Señor, pero algunos se creía mayor entre ellos, puesto que a lo mejor hasta hubiese sido bautizado por uno y otro por el otro. Alabado sea el Señor, y dependiendo cuál era de los diferentes ministerios de los apóstoles, algunos a lo mejor creyeron a través de un mensaje de Pedro. Alabado sea Jesucristo. Y a veces estaban levantándose como estas separaciones, de ellos decir servidor de Cefas, servidor del Apolos. Ellos más que siempre les dejaban saber a ellos que ellos eran colaboradores de la obra del Señor, que ellos eran servidores de Cristo. Alabado sea el Señor. Hermano, el Evangelio es algo libre, no es esclavización a hombres. Alabado sea el Señor, como algunos acostumbran a hacer en diferentes religiones o hasta en diferentes gobiernos a veces comunistas, donde la gente se somete a un hombre bajo un régimen de hombre. Hay libertad en Cristo Jesús, alabado sea el Señor, que no excluyen esclavitud a hombres, alabado sea Jesucristo, incluyen libertad en el Señor, alabado sea Jesucristo. Y tenemos que guardarnos, decía el apóstol, de nosotros enredarnos con hombres que nos quieren esclavizar a nosotros. Si ya estamos libres, no procuremos ser esclavos. Si eres esclavo, procura ser libre. Alabado sea el Señor, y le damos gracias al Señor que estamos todavía en un gobierno donde ser cristiano es algo, alabado sea el Señor, que aunque sea se puede caminar en la carretera y decir, soy libre, decir que soy cristiano sin que se levante una turba y hasta te quiten la vida. Aunque no le sea de bien a la mirada de muchos, alabado sea el Señor, esto tampoco podemos negar la realidad. Tenemos privilegios aquí y le damos gracias al Señor por esos privilegios de esta nación. Alabado sea Jesucristo. Dice el versículo 15, versículo 16, hablando acerca de la santidad del cuerpo. Alabado sea el Señor. Si vamos al capítulo 1 de Corintios, y en el versículo 2, hay algo que habíamos introducido anteriormente, y él decía, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, que en cualquier lugar que se invoque a Jesucristo, hermano, o alabado sea el Señor, se llame a Jesús, o en cualquier grupillo entre hermanos, alabado sea el Señor, congregación, dice la Biblia que para invocar, para llamar, alabado sea el Señor, el nombre de Jesús, tenemos que hablar de algo que muchos hoy en día lo tienen como que sí es malo. Y el problema con simplemente decir que santidad es algo como malo es porque Dios es santo. Y si eso es malo, pues obviamente el que es santo, el Dios, alabado sea el Señor de nosotros, el mismo Dios de amor, el mismo Dios de paz,
Alabado sea el Señor, usted es un Dios santo. Los que tienen problemas con esa palabra santidad, obviamente, tienen un problema con el Dios que ellos dicen que ellos invocan. Alabado sea el Señor. Eso no es ofensa personal que me sería dada a mí, puesto que el Señor dice que si alguno de nosotros nos rechaza, no nos está rechazando a nosotros, está rechazando al Dios que ellos, al Padre de nosotros que están negando. Alabado sea el Señor, es a Dios mismo. Alabado sea el Señor. Y si Dios es santo, entonces dice la Biblia y los apóstoles hablan de llevar una vida en santidad, una vida apartada del mundo. Alabado sea el Señor, una vida, hermano, donde en cualquier lugar que se invoque el nombre de Jesús, debe ser una iglesia entonces que anda conforme a las Escrituras, que ande en santidad. Alabado sea el Señor, no en contaminación del mundo. Alabado sea el Señor, separados porque estamos ahora invocando a un Dios santo. Estamos llamando a un Dios santo. Alabado sea el Señor, y por eso que en el libro aún de Pedro también habla acerca de que nosotros no andemos ya como cuando éramos ignorantes en la vanagloria de vuestra mente haciendo cosas pecaminosas. Alabado sea Jesucristo, puesto que ahora Dios nos ha llamado a nosotros. Alabado sea el Señor, dice que nosotros somos santos ante Él. Alabado sea el Señor para andar en santidad ante Él. Alabado sea Jesucristo. La iglesia de Corintio, obviamente, hermanos, no podían escaparse de la realidad de la santidad del Señor. Y la Biblia dice en otro lugar esto, que todo el que invoque al Señor sea santo. Alabado sea el Señor. Sabemos que para llamar a Dios, alabado sea Jesucristo, primeramente somos justificados de nuestros pecados, las cuales nos traen juicio y es para ira con Dios, alabado sea Jesucristo, a través de la sangre de Jesucristo que derramó por nosotros ese perdón del juicio, del castigo eterno, de la ira de Dios por nuestras malas obras pecaminosas. Hemos alcanzado la gracia en Dios, alabado sea Jesucristo, y vemos que a través de ese perdón, alabado sea el Señor, no se queda simplemente ahí, porque en la vida del mundo, hermano, es practicar el pecado. Eso es lo que hace el mundo, es seguir pecando, y pecan a tal manera que más que Cristo le dijo a gente que aún querían esto invocarlo a Él, que a donde Él iba ellos no podían ir, porque en vuestros pecados ellos iban a morir, no podían entrar donde Él estaba. Alabado sea Jesucristo. Y hermano, una iglesia que simplemente ande como el mundo, alabado sea el Señor, en ninguna manera va a agradar al Señor. El libro de Santiago habla a personas que están fuera de la santidad del Señor, a almas adúlteras, almas que son infieles a Dios. Alabado sea Jesucristo. Y si entonces son infieles a Dios y ningún infiel tiene parte y herencia con Dios, enseña la Biblia, entonces menester de que la salvación y la santidad se hablen de lo que son estas cosas. Alabado sea el Señor, ya que sin salvación tiene que haber santidad. Alabado sea el Señor, con santidad tiene que haber salvación. A veces queremos más que tapar una cosa, alabado sea el Señor, o en movimientos que a veces andan en, yo no sé si es que el Dios Santo en alguna manera les avergüenza a ellos, alabado sea el Señor, de que tienen algún problema, alabado sea Jesucristo, ya que Jesucristo dijo que el que se avergonzare de Él y de sus palabras, Él se avergonzará delante se avergonzará de ellos delante de su Padre en su venida. Alabado sea el Señor. No entiendo cuál es la preocupación, alabado sea Jesucristo, ni cuál es el temor de hablar del Dios de nosotros. Alabado sea el Señor. En el mundo, hermanos, se hace tanta diablura, se hace tantas cosas que a veces uno ni quisiera ni hablar, se hacen tantas cosas indebidas, y a veces, hablando de las cosas buenas y santas al Señor, son para muchos como un tipo de ofensa. Alabado sea el Señor. Hermanos, el camino a Dios es un camino de santidad, es un camino limpio. El camino del Señor no es un camino perverso, no es un camino pecaminoso. Por esta razón, Cristo murió por nosotros, por causa de nuestros pecados. El pecado era un problema grande para con el Padre. Alabado sea el Señor, tanto fue que envió a su único Hijo unigénito a morir por nosotros, por nuestros pecados. Alabado sea el Señor. Y en la vida cristiana tratamos de no
andar en pecado y caminar en pecado, puesto que el apóstol Juan dijo que el que practica el pecado es del diablo. No podemos llamarnos cristianos y ser dueños del diablo también. Alabado sea Jesucristo, comemos de la mesa de Dios o comemos de la mesa de los demonios. Alabado sea Jesucristo. Y vemos, hermanos, que hay muchos que a veces tienen un evangelio tan disimulado, que quieren esconder tantas cosas bíblicas. La realidad es, hermanos, que pronto después van a leer la Biblia, van a venir el predicador y muchos se van a darse de cuenta los disimulados, los falsos que usted ha sido en muchas cosas, porque no enseñaste la palabra del Señor tal y como está. Alabado sea el Señor, y por eso es que muchas personas quieren controlar, quieren manipular, de que a veces tópicos se toquen en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día muchos que llegan a un lugar, a una congregación, puede hacer que hasta el día que se muera, más que se le enseñe que dé todo su dinero de su cartera para bendición de Dios, y con eso se van a morir porque no pueden hablar más nada de las Escrituras. Y cualquiera que entonces levante otro tipo de tópico, alabado sea Jesucristo, o de otra manera, alabado sea el Señor, entonces estamos teniendo, sufren persecución, alabado sea el Señor. Y hermano, a veces la gente del mundo o los pecadores tienen más capacidades de lo que muchos piensan, y a veces son más razonables en muchas cosas para darse de cuenta de que le están hablando o enseñando, o por qué el lugar donde están asistiendo por tanto tiempo ha querido esconder ciertas verdades. Alabado sea Jesucristo. Y muchos los que caen después en descrédito, muchas obras, alabado sea Jesucristo, y caen bajo ciertas falsedades, puesto que ahora no confían en lo que ellos están envueltos. La iglesia de Jesucristo, hermano, de ninguna manera es como una religión oculta que van, alabado sea el Señor, cogiendo a la gente y poco a poco tratando de adaptarlo a un sistema de ellos. Alabado sea el Señor, hermano, el poder de Jesucristo es algo transformador, es algo que Dios hace con quien Él quiere. Alabado sea el Señor, el poder de Dios es verdadero, el poder de Dios es real. Y muchos de los que están escuchando esta programación, y a lo mejor de los que no sepan todavía de lo que es el Espíritu Santo, un día sabrán lo que es el Espíritu Santo, alabado sea el Señor. Y el propósito es, hermano, enseñar de que hay que vivir en santidad, hay que vivir agradando a lo que Dios manda. Alabado sea el Señor. Satanás, los ángeles que no obedecieron al Señor, fueron echados fuera del cielo. Alabado sea el Señor, puesto que no guardaron, alabado sea el Señor, su santidad para con Dios. Dios los entregó entonces a moradas de maldad, Él los echó fuera del cielo. Satanás causó una rebelión, alabado sea el Señor, y Lucifer, hermano, estuvo en el cielo viendo la santidad de Dios. Satanás conoce cómo deben de ser las cosas, y el propósito de él es entonces traer lo opósito. Alabado sea Jesucristo. También los apóstoles mencionaron de hombres que harían lo mismo, alabado sea el Señor, de ignorar la santidad del Señor, tanto como estos ángeles que se apartaron, que ahí van a haber hombres también que posiblemente abandonarían lo celestial, lo santo, igual como el diablo lo hizo, y se iban a entregarse a ellos mismos al mismo castigo del infierno. Eso está en el libro, alabado sea Jesucristo, de Judas, y está en el libro de Pedro. Alabado sea Jesucristo. De esto es lo mismo que está hablando, de hombres que quisieron vivir, alabado sea Jesucristo, bajo la potestad del diablo. Y ellos pueden hacerlo si quieren, obviamente. Alabado sea el Señor, pero dice la Biblia, hermano, que el Espíritu de Dios no contiende con el hombre para siempre. Alabado sea Jesucristo. Hay cosas que, hermano, después que Dios las hace en tu vida una vez, tienes que creer a lo que está ahí. Hay gente que Dios ha llamado con llamados serios. Tienes que vivir lo que está ahí. Tienes que tratar de seguir. Alabado sea el Señor, en que, y si en algo usted ha pecado, pues abogado tiene con Cristo, el Hijo del Señor. Alabado sea el Señor, pero hay que obedecer mientras nosotros tengamos aún nuestras fuerzas, seamos fuertes o débiles. Tenemos que tratar, de hermanos, de seguir en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios, y Dios bendiga esos ministerios pastorales que sí con su vara, alabado sea el Señor, o con el aceite, pues nos siguen trayendo para redil. Y por eso que están estos ministerios tan importantes, alabado sea el Señor, que Dios ha escogido a hombres con estos ministerios para seguir encaminándonos a nosotros hacia pastos verdes. Alabado sea el Señor. Dice el versículo 15, 16, diciéndole a ellos que no sabéis nosotros
que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, hermano, Él está trayéndole a ellos que el Espíritu Santo, el Santo Espíritu que nos dejó a nosotros, mora en nosotros. Alabado sea el Señor. En muchas religiones, hermano, el cuerpo de ellos es una ofrenda. Pues bíblicamente, cristianamente hablando por la palabra, su cuerpo, su vida, es su sacrificio al Señor. Hacemos sacrificios de labios, alabanza. Alabado sea el Señor. Este es el templo ahora donde Dios mora en nosotros. Para eso fue la obra redentora del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. No era para que simplemente la tercera persona caminara y fuera por los aires como un tipo de fantasma alrededor suyo y no volteándole. Es bautizarlo a usted. Alabado sea Jesucristo. Es que mora en usted ese Espíritu Santo. Y Jesucristo dijo que os guiaría a toda verdad. Alabado sea el Señor. En nuestro cuerpo nosotros honramos a Dios. Los idólatras de otras religiones honran a sus dioses en su cuerpo. Por eso, de hecho, algunos practican mutilaciones. Alabado sea el Señor, derrames de sangre, sacrifican hasta niños, se tienen que sacrificar. Alabado sea el Señor. Hacen un montón de cosas en sus cuerpos. Alabado sea el Señor, de las cuales por la palabra Dios mismo también, puesto que esto eran costumbres y a veces, hermano, tentaciones de demonios en cuanto a la destrucción del propio templo del Señor. Satanás, hermano, quiere que usted en su cuerpo sea de ningún tipo de manera en la cual Dios pueda glorificarse en usted. El propósito del diablo es hurtar, matar y destruir. Para destruirlo usted, él tiene que hacerlo a través de su propio cuerpo. Alabado sea el Señor, con enseñanzas falsas, doctrinas de demonios. Por sus obras usted va a ser juzgado ante Dios. Alabado sea Jesucristo. Y por eso es que entonces se necesita que usted en tu templo, en la cual usted glorifica al Señor, haga cosas inconvenientes y cosas pecaminosas ante Dios. Alabado sea el Señor. Mujeres embarazadas con hijos, alabado sea Jesucristo, embarazada con su bebito, alabado sea el Señor. Ese es el templo del Señor, alabado sea Jesucristo. Y muchos han usado el templo de la mujer para enseñarle a cómo tener un tipo de matanza dentro de su propio templo, que es de Dios. Alabado sea Jesucristo, y los bien astutos que son en sus palabras. Y la astucia que hoy en día esto hasta muchachas jóvenes, 12, 13 años, pueden hasta tener hasta en algunos lugares abortos, hasta en la misma casa de sus padres, le dan pastillas si quieren hasta abortar y pecar en su propio cuerpo, pecar contra Dios. Alabado sea el Señor. Satanás necesita su templo para él echarlo fuera de la presencia del Señor. Satanás necesita que su templo, su cuerpo, sea desagradable a Dios. Y por eso que en muchas otras cosas que, aunque no tengamos el tiempo para tocarlas hoy, hay diferentes maneras de usted deshonrar a Dios con su cuerpo. Alabado sea el Señor. Yo no comprendo, hermanos, cómo hasta hijos del diablo que saben que su cuerpo es un sacrificio, son tan obedientes a las doctrinas del diablo, y muchos cristianos a través de la palabra no pueden ni conquistar ni a veces ni media onza de obediencia hacia la palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo. Pero por esto, hermano, tenemos que predicar la palabra tal y como es, para que los que son escogidos del Señor puedan perseverar en la fe. Alabado sea el Señor de su palabra. Es menester entonces que el enemigo, su templo, donde mora el Espíritu Santo, David dijo una vez, tristemente después que adulteró, que tu Espíritu Santo no sea parte de mí. Pero había una diferencia entre ese pacto de David, donde se derramaba todavía sangre de corderos. El apóstol Pablo advierte en contra de lo que muchos tratan de predicar hoy en día en cuanto a David y el adulterio que él cometió. Ellos fueron muy crudos en decir, hermanos, que el que toma la sangre de Jesucristo por la cual usted fue lavada y la tenga por inmundicia inmundamente, alabado sea el Señor, hay un reo de juicio y una sentencia de muerte eterna para los que se quieren entregarse a ese tipo de idea.
Y muchos mensajeros usan el título de David y del adulterio como que si es algo muy benevolente. Es algo, hermano, perdone, muy desagradable hablar de lo que David hizo. No simplemente el adulterio que cometió, sino en cuanto a la matanza de un hombre. Pero también conocemos de que Jesucristo fue en que quiso perdonar a David. Él no pudo manipular eso. Él no pudo manipular de que Dios entonces lo perdonara si mataba más enemigos de Dios. Él no pudo manipular eso. Dios quiso perdonarlo a él. Alabado sea el Señor. Igualmente muchos de los que estén escuchando, a lo mejor usted sabiendo que si no fuera por Dios, la cual usted todavía esté vivo, alabado sea el Señor, Él es el que quiso preservarte tu vida, alabado sea Dios, y te quiere y te ha querido vivo, sabiendo que usted a lo mejor pudiera estar muerto, alabado sea el Señor, para que Él sea glorificado y porque Él quiso perdonarte y tener misericordia y compasión de ti. Alabado sea el Señor, aunque usted haya sido rebelde, no lo entienda, aunque alabado sea Jesucristo, haya hasta blasfemado hasta su nombre, alabado sea el Señor, Dios ha querido perdonarlo. Alabado sea Jesucristo. A lo mejor no lo entiende hoy, a lo mejor un día lo entenderás. Alabado sea Jesucristo, de que no era simplemente porque usted era un superhéroe o un superhombre, de que tiene 9 vidas, simplemente por la misericordia y por la gracia y por la ignorancia que sabía que usted tenía, te perdonó. Alabado sea el Señor. Aunque no se lo merecía, esa es la gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Alabado sea Jesucristo. Pero no podemos, hermanos, seguir ignorantemente, dice la Biblia aquí. Pecar con nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cada vez que usted usa sus manos para robar, usted con su templo, con su cuerpo, está pecando ante Dios. Con nuestra boca, que está en nuestro cuerpo, obviamente no puede guardarla en una esquina y tristemente cerrarla. Alabado sea el Señor. Alabado sea Jesucristo. No puedes usar para pecar y difamar, deshonrar, calumniar a tus hermanos. Ni aun tu propio enemigo puede usar tu boca para pecar. Usted está pecando en su cuerpo. Alabado sea Jesucristo. Las manchas y los pecados que usted comete, hermano, no están escritos en una pared. El enemigo sabe qué tipo de vida usted lleva espiritualmente. Muchos, gente que a veces han salido del ocultismo, pudieran hablar de ministros que veían hasta, en cierta manera espiritualmente, ver ministros con manchas y a lo mejor ni sabían ni qué eran eso, pero al llegar a Cristo sabían que esas manchas eran pecados de que esos pastores tenían. Y es triste que a veces el oculto sabe de lo importante que es el templo del Señor y que en otras religiones tengan al templo como algo bien importante, y lo es importante. Pero hoy en día, hermano, en muchas iglesias han convertido a su templo, lo han entrenado para que simplemente se vaya con el diablo. Y ese no es el propósito, hermano, del joven y su triunfo, alabado sea Jesucristo. Nuestro propósito es un tipo de advertencia de que si usted, alabado sea el Señor, está deshonrando a Dios en su cuerpo, en su vida, usted está usando el lugar que Dios ha escogido para morar, para dar sus frutos, alabado sea el Señor, el lugar donde Dios quiere usar para Él manifestarse a través de tus labios, a través de su boca, predicando el Evangelio. Alabado sea Jesucristo. Nuestros pies, aún en el libro de Proverbios, dice que no lo ponga en ligereza para pecar. Porque hay gente que pues son ligeros para hacer las cosas. Caminan para caer encima a cualquiera, caminan para vengarse. Y tenemos que ser muy cuidadosos, alabado sea el Señor, porque nuestro cuerpo no lo podemos usar simplemente para una manera, para pecar. Alabado sea el Señor. Modas de nudismo, que alabado sea Jesucristo, hoy en día no quieren hablar, hermano, de este tipo de moda, que no tiene nada que ver con la moral del hombre. A veces hoy en día, modas de prostituciones, muchos jóvenes, puesto que no se les enseñan, no saben, alabado sea el Señor, lo que son estos tipos de modas y cuál es el propósito. Los diseñadores saben cuáles son estos propósitos. Lo han dicho hasta en revistas cuál es el propósito de estos diseños. Alabado sea Jesucristo. Muchos diseños hasta de varones, de tener el cuerpo varón y enseñar una manera
femenina. Muchos los han dicho públicamente de por qué ellos diseñaron tales ropas y la están haciendo. ¿Y cuál es el propósito? Alabado sea Jesucristo. Y a veces, hermano, muchas otras cosas que la Biblia habla, nosotros puede hacer que pequemos con nuestro cuerpo. Y la Biblia habla en contra de usar nuestros cuerpos, en el libro de Romanos, como un tipo de, alabado sea el Señor, de un tipo de manera de usarlo de una manera de iniquidad. Alabado sea el Señor, eso lo hablamos en el libro de Romanos, no usen vuestros cuerpos como instrumentos de pecado. Aquí él está hablando lo mismo en este libro de Corintios. Alabado sea Jesucristo. Y dice, si alguno destruyera el templo de Dios, la cual es tu cuerpo ahora santificado por la sangre de Jesucristo, si usted lo destruye, dice, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Alabado sea el Señor. Dios te limpia, hermano, de tus pecados. Alabado sea el Señor. Alabado sea Jesucristo. Dios puede sanar tu cuerpo. Alabado sea Jesús. Puede sanar tu templo enfermo. Alabado sea el Señor. Y vemos, hermano, que el templo, su cuerpo, no es para uso pecaminoso. Y la Biblia advierte de usar su cuerpo como un instrumento de pecado. Y qué más claro este versículo aquí que dice que Dios te va a destruir. ¿Cómo es que Dios te destruye? Porque hay un castigo, hermano, eternamente para todos aquellos que no quieran obedecer. Dice el libro de Tesalonicenses capítulo 1, no obedecieron, no conocieron, alabado sea Jesucristo, el Evangelio santo de nuestro Señor Jesucristo. Recibieron castigo de pena muerte, castigo eterno. A los que no le conocieron, eso quiere decir que no todo el mundo le conoce, alabado sea el Señor, y a los que no le obedecieron, alabado sea el Señor. Y todas estas epístolas, hermano, si la pudiera traerle en este programa o en 4 o 5, yo creo que usted no miraría mucho, alabado sea el Señor, de que la santidad y la salvación, dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Y por eso es que ellos hablaban de la santidad del cuerpo de nosotros, porque con nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nosotros estamos dándole adoración al Señor. Y Cristo murió por ese cuerpo, dice la Biblia. En un día los muertos en Cristo resucitarán. Nosotros seremos transformados. Este cuerpo se va últimamente con el Señor y esa es la importancia. Así que hasta la próxima vez, este es el joven y su triunfo.